Queridos jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el profesor Víctor Reynoso Esteva. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de razonamiento matemático y vamos a estudiar el tema denominado sucesiones aritméticas. Bien, recordamos de nuestra clase anterior el concepto de sucesiones. Bien, hemos dicho que una sucesión es un conjunto de elementos que tienen un determinado orden y están gobernados por una regla de formación. Dentro de estas sucesiones, habíamos dicho que estas se clasifican en sucesiones numéricas, sucesiones literales y sucesiones gráficas. Bien, lo que hoy día vamos a hacer es estudiar exclusivamente las sucesiones numéricas. Y dentro de estas sucesiones numéricas, también habíamos mencionado que se clasifican en sucesiones aritméticas, sucesiones geométricas, sucesiones alternadas, sucesiones mixtas y sucesiones especiales. Bien, nosotros vamos a hablar el día de hoy exclusivamente de las sucesiones aritméticas. Entonces nos preguntamos, ¿qué es una sucesión aritmética? Bien, una sucesión aritmética es una sucesión numérica, es decir, que cada uno de sus elementos deben ser números. Pero ¿por qué le llamamos aritmética? Le llamamos aritmética porque la regla de formación de esta sucesión solo estará gobernada por las sumas o las restas. Vuelvo a decir, solo estará gobernada por las sumas o las restas, de manera independiente. Es decir, que bien toda la sucesión solo se gobierna por sumas o toda la sucesión solo se gobierna por restas. Muy bien, pero dentro de las sucesiones aritméticas nosotros también vamos a tener una clasificación entre estas. Entonces, vamos a ver cuáles son. Bien, las clasificaciones tienen que ver de acuerdo al grado. Y ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver eso? Bien, les explico. El grado de la sucesión aritmética estará en función del número de veces que yo voy a tener que realizar esa operación de suma, o de resta para ir yo desarrollando la regla de formación general. Bien, el día de hoy de estas sucesiones aritméticas exclusivamente vamos a estudiar las sucesiones aritméticas de primer grado. Es decir, nuestra clase del día de hoy se resume en sucesiones aritméticas de primer grado. Muy bien. Entonces, vamos a analizar una sucesión aritmética de primer grado para poder comprender cómo se comporta y cómo podemos nosotros encontrar nuestra ley de formación, a la cual le vamos a llamar nuestra fórmula, ¿ya? Y con ella podemos ya hacer aplicaciones al momento de desarrollar los ejercicios. Bien, comenzamos nuestro análisis. En una sucesión vamos a decir lo siguiente. Bien, voy a comenzar escribiendo una sucesión de manera general. Es decir, voy a tener un término 1, un término 2, un término 3, un término 4 y así de manera sucesiva voy a continuar hasta un último término al cual le voy a denominar término n. Un último término al cual le voy a denominar, vuelvo a repetir, término n, ya conocido como término enésimo. Muy bien, entonces, ¿por qué esta sucesión aritmética se va a llamar de primer grado? Como lo había dicho en la teoría, esta sucesión aritmética se va a llamar sucesión de primer grado porque yo al momento de desarrollar y buscar ese número para poder ir del término 1 al término 2,
ese valor de suma o resta, ya se va a repetir de manera consecutiva en todas las operaciones que yo voy a realizar al estar elaborando cada uno de los elementos de esta sucesión. Es decir, si la primera suma lo represento por R, ya la segunda suma para conseguir el siguiente elemento también lo voy a representar por el mismo valor R. Es decir, que ambas cantidades van a ser iguales. Y así, la tercera suma, para encontrar el siguiente valor, también lo voy a representar por R. Entonces se dice a esta sucesión, sucesión de primer grado. ¿Por qué? Porque este número R pasaría a llamarse razón. ¿Y por qué pasaría a llamarse razón? Se va a llamar razón porque es un valor que se va a repetir de manera sucesiva y nos va a permitir de esta forma ir calculando de uno en uno todos los valores o todos los términos de nuestra sucesión. ¿Ya? Por eso llamamos de primer grado, porque esta razón es un valor que se repite de manera consecutiva, ¿ya? Y nos permite calcular cada uno de los elementos de esta sucesión. Muy bien, entonces ahora vamos a analizar cómo nosotros a través de esta razón podemos encontrar nuestra regla de formación. Bien, comenzaremos nuestro análisis. Por favor, presta mucha atención. Bien, vamos a tener primero, ya, por acá un término 1. Muy bien, listo. Este término 1 lo estoy tomando de la sucesión que está en la parte superior. Muy bien. Debajo de él voy a tomar un término 2. Y yo te pregunto, el término 2 de esta sucesión, en la cual estoy marcando ahorita, ¿a qué va a ser igual? A ver, razonamos un poco. Ese término 2 va a ser igual al término 1 que está antes de él, sumado con el valor de la razón. Entonces el término 2 va a ser igual al término 1 más el valor de la razón. ¿Sí o no? Estamos en lo cierto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a analizar el siguiente término, que es el término 3. Y yo te pregunto, ¿a qué será igual el término 3? Entonces, este término 3 que estamos marcando ahorita va a ser igual nuevamente al término 1, ¿ya? Pero ya no va a ser sumado una vez la razón, sino que voy a sumar esta vez 2 veces la razón. Fíjate, término 1 más 2 veces la razón, voy a llegar al término 3. Entonces yo puedo escribir término 3 como término 1 más 2 veces el valor de la razón. Y si continúo haciendo este análisis, por ejemplo, para el término 4, voy a poder escribir que este término 4 es igual al término 1 nuevamente, pero ya no más 2 veces la razón, sino en este caso voy a tener que decir que es más 3 veces la razón. Entonces vamos a poner término 1 más 3 veces el valor de la razón. Entonces podemos notar nosotros un comportamiento recurrente, es decir, que cada término que yo escriba va a ser igual al término 1, o sea, al primer término, más una cantidad involucrada con la razón. Es decir, si hablamos del término 2, a ver, fíjate bien, mira la figura. Si hablamos del término 2, este va a ser igual al término 1 más una sola vez la razón. Pero para el término 3 va a ser igual al término 1 más 2 veces la razón. Y así, de manera sucesiva, para el término 4 será el término 1 más 3 veces la razón. Entonces, si nosotros pensamos un poquito y ampliamos este análisis, podemos escribir el término n. Muy bien, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿a qué será igual el término n? El término n será igual, como todos los demás, al término 1 más una cantidad
que acompaña la razón. Entonces pensamos, si para el término 2 solo has acompañado una sola vez la razón, y para el término 3 has acompañado 2 veces la razón, y para el término 4 has acompañado 3 veces la razón, quiere decir que la cantidad con la cual acompañas la razón debe ser una unidad menor que el término que estás estudiando. Entonces, si nosotros estudiamos el término n, entonces acá debe ser n menos 1, o sea, una unidad menor que lo que analizas, y todo multiplicado por la razón. Entonces, esto que acabamos de escribir nosotros ahorita vendría a ser nuestra regla de formación para poder encontrar el término enésimo de nuestra sucesión. Muy bien, entonces como este término ya enésimo lo vamos a usar en las operaciones, nosotros acá al costado lo vamos a escribir para poder recordarlo adecuadamente. Entonces vamos a decir que el término enésimo de una sucesión aritmética de primer grado es igual al término 1 sumado ¿a quién? A n-1 por la razón. Pero para que se vea mejor voy a cambiar de posición los factores, porque recordemos que el orden de los factores no altera el producto. Entonces sería la razón que multiplica, vamos a ver, la razón que multiplica al valor de n-1. Muy bien, entonces a todo lo que acabo de escribir lo vamos a conocer como nuestra primera fórmula. Vendría a ser para nosotros nuestra primera fórmula. Muy bien, listo. Muy bien, entonces ya hemos hecho el análisis de la fórmula o la ley de formación de nuestro término enésimo, el cual nos va a permitir encontrar este valor. Muy bien, y cuando hablo del término enésimo estoy hablando de cualquier término de la sucesión, es decir, que podría encontrar el término 1, el término 2, así como también el término 50 o el término 1000 de esa sucesión. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es analizar a partir del término enésimo cómo yo puedo calcular la cantidad de términos que tiene mi sucesión aritmética de primer grado. Entonces lo que hacemos ahora es analizar la cantidad de términos que tiene mi sucesión aritmética de primer grado. ¿Cómo hacemos eso? Bien, de manera sencilla. Fíjate en la fórmula del término enésimo. Bien, para yo poder encontrar la cantidad de términos, lo que tengo que encontrar es el valor de n. Entonces, voy a despejar esta ecuación. Entonces, ¿qué hago? El término 1 lo voy a pasar al primer miembro y entonces mi operación ya va a ir quedando de esta manera. Fíjense, sería término n menos término 1. Todo va a ser igual a n-1 que multiplica a la razón. Bien, como vuelvo a decir, quiero tener el valor de n, entonces la razón va a pasar a dividir al segundo miembro. Tendría entonces término n menos término 1, todo entre la razón, ya, ahí está, y va a ser igual a n-1. Entonces, ¿qué podemos decir por último? Podemos decir que el menos 1 debe pasar a sumar. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar así. Término n menos término 1, todo dividido entre la razón, sumado más 1, y todo eso nos va a dar el valor de n. Entonces, ya podemos decir que esa es la expresión que nos permite a nosotros calcular el valor de la cantidad de términos que va a tener una sucesión aritmética de primer grado. Entonces, esta va a ser la segunda fórmula que vamos a utilizar. Entonces, vamos a guardarla por acá y la vamos a transcribir. Entonces, vamos a decir que n debe ser igual
Aquí, a la diferencia del término enésimo con el término 1, todo dividido entre el valor de la razón, y a toda esta cantidad que debo sumar una unidad, o sea, sumado 1. Entonces ahí tenemos nuestra segunda fórmula. Entonces, queridos alumnos, esta vendría a ser nuestra segunda fórmula. Muy bien, listo. Entonces, en resumen, este vendría a ser el análisis de una sucesión aritmética de primer grado. Muy bien, chicos, con esto hemos llegado al final de nuestra parte teórica. Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestra parte práctica. Bien, si se fijan, ya acá al lado derecho yo tengo la separata con la cual nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ir resolviendo cada uno de estos ejercicios de tal manera que vamos a ir aplicando la teoría que acabamos de aprender en estos momentos. Muy bien, entonces continuamos. Bien, comenzamos. Ejercicio número 1. Nos dice, indica la razón y el término que continúa en cada una de las siguientes sucesiones. Acá está, este texto es claro. Acá lo pueden leer, tú conmigo. Indica la razón y el término que continúa en cada una de las siguientes sucesiones. Muy bien, tenemos dos sucesiones. Voy a comenzar analizando la primera sucesión. Entonces vamos por acá y tenemos nuestra primera sucesión. Yo la voy a copiar y esta sucesión es 3, 8, 13, 18, 23. Nos solicita encontrar el valor que continúa. Bien, nosotros ya en la clase anterior habíamos hecho un análisis previo de las sucesiones numéricas y con ese conocimiento ya podemos enfrentarnos a este tipo de ejercicio. Pero lo que nos solicitan acá es que nosotros podamos descubrir cuál es la razón. Es decir, podamos saber decir la razón vale tanto. Para esto vamos a hacer el análisis. Entonces, de 3 a 8, nosotros podemos observar que estamos creciendo una cantidad de ¿cuánto? A ver, razonamos un poco. La cantidad debe ser más 5. De 8 a 13, vamos a ver también que estamos creciendo una cantidad que tiene que ser más 5. Muy bien. Antes de continuar, voy a recordar, para conseguir esas cantidades, no tengo que complicarme. Es simplemente restar ya los números que relacionan ese valor. Es decir, mire, para yo saber cuánto estoy subiendo de 13 a 18, bastará con restar 18 menos 13, ¿sí o no? Entonces me va a dar 5. Ahí está. Y eso poco a poco lo puedes hacer mentalmente. Y de 18 a 23 también vas a ver que da 5. Entonces, con la teoría que acabamos de aprender, ya podemos decir cuál es la razón, ¿sí o no? La razón sería ese valor que se repite de manera constante al ir analizando nuestra sucesión. Entonces la razón va a tomar el valor de positivo 5. Ahí estará nuestra respuesta de la razón. Vuelvo a decir, es, ojo, positivo 5. Muy bien. Entonces, ahora nos pide encontrar el término que continúa. Entonces, si la razón vale positivo 5, quiere decir que el valor que continúa también debe ser positivo 5. Entonces voy a tener acá que el valor que voy a sumarle a 23 debe ser más 5. 23 más 5 nos da de resultado 28. Y listo. Conseguimos entonces el valor
del término que continúa y el valor de la razón. Muy bien, chicos. Muy bien, continuamos ahora y vemos ahora el segundo ejercicio. Este ejercicio lo vamos a hacer mentalmente. Miren, ustedes tienen 100, tienen 91, ¿ya? Tienen 82, tienen 93. Bien, si yo analizo, fíjense acá en la figura, de 100 a 91 estoy restando. ¿Y cuánto estoy restando? Yo estoy restando 100 menos 91, que sería 9. Entonces acá yo estoy restando 9. De 91 a 82 también estoy restando. Y si lo verificamos va a ser nuevamente 9. Igual de 82 a 93 estoy restando 9. Eso quiere decir que la razón vale 9. Muy bien, ya descubriste la razón. Y para que encuentres el siguiente término, simplemente habrá que restar 93 menos 9. Esto sería 93 menos 9, 84. Entonces acá te debe salir 84. Bien, continuamos ahora con la pregunta número 2. Y en la pregunta número 2 nos dice, calcula el enésimo término. También podríamos decir que se trata de calcula el término enésimo. En otras palabras, nos está pidiendo acá lo que está abajo, es decir, esto, ¿ya? Todo esto de acá. Yo debo de aplicar esta fórmula para poder calcular este término enésimo. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Entonces vamos ahora con ese ejercicio. Muy bien. Ejercicio número 2. Bien, voy a trabajar con la primera, ¿ya? Voy a trabajar con este de acá. Vendría a ser 1, 3, 5, 7, 9. Con él voy a trabajar. Muy bien. Entonces. Bien. Vamos a tener los valores 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Ahí está. Muy bien. Entonces nos solicitan encontrar el término enésimo. No nos piden encontrar el término que sigue. Entonces para ello tendré que hacer un análisis. Bien. Comenzaré con dicho análisis. Bien por acá. Vamos a ver. Analizamos cómo se comporta la sucesión. De 1 a 3, yo voy a tener que sumar ¿cuánto? 2. De 3 a 5, también vuelvo a sumar 2. De 5 a 7, nuevamente vuelvo a sumar 2. Y de 7 a 9, nuevamente vuelvo a sumar 2. Entonces, con lo que acabo de descubrir, voy a ver con facilidad que nuestra razón tiene que ser el valor 2. Entonces nuestra razón R es igual a 2. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a aplicar directamente nuestra relación, nuestra fórmula, ¿no? Que conocemos que está por acá, que todos lo podemos ver. Bien, entonces, muy bien. Apliquemos entonces esta formulita. Entonces, dice que nuestro término enésimo debe ser igual al término 1. Y tú dirás, ¿cuál es el término 1? Pues este de acá que voy a marcar ahorita es nuestro famoso término 1. Más el valor de la razón. Tú ya conoces cuál es el valor de la razón por el valor de n menos 1. Muy bien. Listo. Entonces la vamos a simplemente reemplazar. Bien, comenzamos entonces. Término 1. ¿Cuánto vale el término 1? Vale 1. Entonces en su lugar ponemos 1. Porque acá está. Ahí está. Vale 1. Más el valor de nuestra razón, que va a ser 2. Muy bien. Y todo va a multiplicar a n menos 1. Recuerden, cuando me solicitan encontrar el término enésimo, n es una incógnita. Entonces solamente se reemplaza el valor del término 1 y el valor de la razón. ¿Ya? Muy bien. Si yo desarrollo esta operación que acabo de escribir, ¿ya? Voy a tener lo siguiente. 1 más
Acá tendría 2 por n, que sería 2n, y 2 por menos 1, que va a ser menos 2. Entonces, si yo ordeno esta operación, voy a tener lo siguiente. Voy a tener que vale 2n en la parte variable, y la parte numérica sería 1 menos 2. Y 1 menos 2 sabemos que vale menos 1. Entonces ya hemos conseguido nuestro término enésimo. Y nuestro término enésimo va a tomar el valor de 2n menos 1. Entonces este sería el resultado. Ahí está. Entonces nuestro término enésimo vale 2n menos 1. Y la pregunta, ¿qué podemos hacer con nuestro término enésimo? Con él podemos encontrar cada uno de los valores de nuestra sucesión. Vamos a hacer un ejemplo. Miren, ya hemos resuelto la pregunta. Lo que quiero hacer a continuación es un ejemplo de su aplicación. Pensemos un poquito. Mira, yo voy a intentar encontrar este 9, ¿ya? Pero a través de la fórmula. Entonces me voy a fijar. Miren, el término 1 vale 1, ¿ya? O sea, representa 1. Entonces, el 3, ¿qué cosa representará? Representará el término 2, ¿sí o no? El 5 al término 3. El 7 al término 4. Y el 9 representará al término 5. Repito, el 9 representará al término 5. Entonces, eso quiere decir que n debe valer 5. ¿Por qué estamos hablando del término del lugar 5? Esta cantidad se reemplaza, ¿dónde? A ver, se reemplaza acá, en esta fórmula. De esta manera, se pone término 5, n vale 5, va a ser igual a 2, la fórmula dice 2, multiplicado por ¿qué? Por n, o sea, 2 por 5, porque n vale 5, y a todo le voy a restar 1. ¿Cuánto sale? 2 por 5, 10, menos 1. Y 10 menos 1 es 9. Y obtienes el valor 9, que está en la posición indicada en la parte superior, ¿ves? Entonces, con eso, recalco, yo puedo sin problemas encontrar cualquier valor. Podría encontrar el término 50 o el término 100. Miren, voy a practicar el término 100. Si yo quiero encontrar el término 100, n ¿cuánto va a valer? N debe valer 100. Muy bien. Reemplazo en la misma fórmula del término enésimo. Es 2 por n. Sería 2 por 100 y todo menos 1. ¿Cuánto nos sale? 2 por 100, 200. Y 200 menos 1 es 199. Y de esa manera puedo encontrar la respuesta para el término 100. Miren, ¿ves? Ya es más práctico. Muy bien. Entonces, para usted queda la segunda sucesión. Muy bien. Interesante, ¿no, chicos? Continuamos entonces. Vamos ahora y avanzamos acá. Vamos a la pregunta número, 3. Dice, indica el término del lugar 20 en las siguientes sucesiones. Es decir, me pide que yo indique cuánto vale el término del lugar 20. Similar a lo que hemos hecho ahorita, ¿no? Hemos encontrado el término del lugar 5 y hemos encontrado el término del lugar 100, o sea, el término 100. En este caso, me solicita el término del lugar 20. Dice, término del lugar 20. Entonces me pide eso. Muy bien, para ello me dan dos sucesiones. Yo voy a operar estas para poder resolver. Bien, en este caso voy a trabajar con la segunda y para usted quedará la primera. Bien, para que practique, ¿no? Vamos entonces con esa sucesión. Muy bien. Bien, esta sucesión dice entonces lo siguiente. ¿Ya? Esa es la pregunta número 3, ¿no? Muy bien. ¿Sería 3? Claro, pregunta número 3. Bien. Entonces, nos dice lo siguiente. Negativo 20, negativo 17, negativo 14
negativo 11 y puntos suspensivos. Muy bien. Listo. Entonces, antes de comenzar, primero voy a analizar el término que estoy buscando. Ya es mejor para poder entender qué es lo que vamos a hallar. Bien, el menos 20 va a representar para nosotros el término 1. Y así voy a tener el término 2, el término 3, el término 4. O sea, término 1 o término del lugar 1, igual término 2 o término del lugar 2, o término 3 o término del lugar 3, y así debo yo de encontrar por acá quién es el que se encuentra en el lugar 20. Es decir, me piden encontrar el término que se ubica en el lugar 20. Eso es lo que voy a hacer. Muy bien, voy a analizar entonces la sucesión. Veamos, de menos 20 a menos 17, ¿cuánto estás cambiando? Hay que restar menos 17 con menos 20. Cuando resto menos 17 con menos 20, la respuesta va a salir positivo 3. Ya, usted lo puede comprobar y lo puede verificar. Menos 20 más 3, ¿cuánto me da? Menos 17. De menos 17 a menos 14, le va a salir a usted nuevamente más 3. Y de menos 14 a menos 11, nuevamente le va a salir más 3. Bien, interesante, ¿no? Entonces con eso automáticamente nosotros ya podemos saber quién es la razón. La razón es el valor que se repite de forma constante. ¿Y ese valor cuánto es? Es 3. Y el término 1 viene a ser el primero, o sea, negativo 20. Entonces directamente reemplazamos estos valores en nuestra fórmula. Bien, lo tenemos por acá. Término n va a ser igual. La fórmula dice primer término. ¿Y cuál es el primer término? Es menos 20. Luego dice, hay que sumarle la razón. Y la razón vale 3. Y todo lo vamos a multiplicar por n menos 1. Bien, repito, usted puede verificar la fórmula acá en la parte inferior derecha. Ahí está escrita. Muy bien. Bien, término 1 más la razón por el valor de n menos 1. Muy bien, listo. Ahora lo que hacemos es operar. Operamos entonces nosotros y obtenemos lo siguiente. Menos 20 más 3 por n y 3 por menos 1. Muy bien. Reducimos y vamos a tener, primero le colocamos a la parte variable que es 3n y luego a menos 20 con menos 3. Esto sería menos 23. Entonces ahí yo tengo mi término enésimo. Ya he conseguido el valor del término enésimo. Pero la pregunta dice que debo calcular el término del lugar 20. Entonces para encontrar la solución de la pregunta, lo único que tengo que hacer en esta fórmula es reemplazar n por 20. O sea, resolver la fórmula para n 20. Bien, ¿qué hacemos? Reemplazamos. Bien, ¿qué tenemos? A ver, vamos por acá. Vamos por acá. Sería término enésimo, pero ya no le pones n, le pones 20, porque sabes que n vale 20. Es término 20. Es igual a 3. Y este 3 multiplica a 20 y todo se resta con 23. Recuerda que estoy utilizando la fórmula. Bien, ¿cuánto me sale? 3 por 20, 60. Y sale 60 menos 23. Muy bien. Y 60 menos 23, ¿cuánto es? Es para nosotros 37. Muy bien. Entonces, nuestro término 20 tiene de valor 37. Entonces, acá tendríamos que poner 37. Ya está. Ya tengo la respuesta, chicos. Bien. Espero se haya entendido. Entonces, te toca a ti a practicar. Ya, practicar
con el ejercicio, con el ejercicio 1 en esta pregunta, ¿no? Bien, si no lo has entendido adecuadamente, te pido que retrocedas el video y lo puedas volver a ver o puedes volver a ver la explicación de este ejercicio. Bien, continuamos, alumnos. Bien, continuando nos vamos a encontrar con las preguntas 5, 6, 7, ¿no? A ver, vamos a resolver la número 5, la cual nos dice, calcula la cantidad de términos en esta sucesión. Dice, ¿ves? Cantidad de términos. Muy buena pregunta. ¿Y se acuerdan lo que hicimos en la teoría? La cantidad de términos está determinada por el valor de n acá. Mira acá abajo, la segunda fórmula. O sea, este valor n me da a mí la cantidad de términos. Y ahí está la fórmula. Entonces podemos aplicarla. Y es una aplicación bien práctica. Te vas dando cuenta que poco a poco resolver los ejercicios no es muy costoso, tampoco no es muy difícil. Entonces, a la medida que tú aprendas el manejo, repito, a la medida que aprendas el manejo de las fórmulas, vas a poder con tranquilidad resolver los ejercicios. Bien, entonces nos vamos por acá. Es nuestra pregunta número 5 entonces. Bien, la copiamos. Cuatro, 7, 10, 13, puntos suspensivos, 31. Interesante, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, antes de resolver, vamos a reconocer qué elementos tenemos. A ver, yo pregunto, este número 4 que estoy marcando, ¿qué término sería? Muy bien, es el término número 1. Y este término que estoy marcando ahorita, que vale 31, ¿qué término debe ser? ¿Qué término creen que sea? Ah, muy bien, es el término enésimo conocido como último término también. Entonces ahí tengo datos para poder resolver la fórmula. ¿Qué me estaría faltando? Conocer el valor de la razón. Y para eso sencillamente analizamos. De 4 a 7, ¿cuánto es? Sumamos 3, ¿sí o no? De 7 a 10, sumamos 3. De 10 a 13, también sumamos 3. Entonces ya estamos en la posibilidad de saber cuál es la razón. Y la razón tiene valor de positivo 3. Ahí está. Muy bien, chicos. Entonces, procedemos a calcular nuestra cantidad de términos. Entonces, vamos por acá. Voy a copiar la fórmula para explicarles. Y dice que la cantidad de términos está dada por n. Y esta va a ser igual a ¿qué? A la diferencia del término enésimo, o sea, este valor de acá, que es 31, menos el término 1, que tú ya conoces, que va a ser 4, todo dividido entre r, y por último, sumado con la unidad. Bien, reemplazamos entonces para poder encontrar nuestro resultado. Bien, comenzamos. Término enésimo vale 31. Le resto con el primer término, que vale 4. Y lo divido entre la razón, que vale 3, y todo será sumado con la unidad. Bien, ¿qué voy a tener entonces? 31 menos 4 me va a dar a mí el valor de 27. Tendría 27 entre 3 más 1. Y esto va a ser bien sencillo, ¿no? 27 entre 3, ¿cuánto es? Es 9. Y 9 más 1 nos da el valor de 10. Entonces, la cantidad de términos n va a ser igual a 10. Entonces ahí tengo yo, queridos alumnos, el resultado. Quiere decir que toda la sucesión que hemos analizado, que va desde 4 hasta 31, va a tener 10 términos. Muy bien, sencillo, chicos. Bien, ahora continuamos y vamos por acá con la pregunta número 7. ¿Qué nos dice la pregunta número 7? Dice,
¿Cuántos términos? A ver, ubicamos, ahora sí. ¿Cuántos términos? Está preguntando por la cantidad. ¿Cuántos términos tiene la siguiente sucesión? Si la suma de sus dos últimos términos, nos aclara, nos da un dato. Dice, si la suma de sus dos últimos términos es 207. Acá está, sí. Muy bien. O sea, si la suma de sus dos últimos términos es 207. Bien, si usted se fija, se puede ver el primero, el segundo, tercero y cuarto término, pero no se puede ver los dos últimos. Entonces, tenemos que astutamente razonar para poder plantear esos dos últimos términos y saber cuánto vale. Porque vuelvo a decir, dice cuántos términos. Y cuando yo hablo de cuántos términos, estoy hablando de n. De alguna forma yo debo encontrar n. Muy bien, comenzamos entonces. Pregunta número 7. Pregunta número 7. Bien, ahí está. 15, 18, 21, 24. Bien, se sobreentiende que hay más términos y cuando vamos avanzando nos vamos a encontrar con los dos últimos términos. Por acá pondré a uno y por acá pondré al otro. Ahí está, esos van a ser mis dos últimos términos. Ya, analizo entonces. Mira, facilito es esto. Bien, si yo continúo analizando todos los elementos 15, 18 y así de manera consecutiva, voy a llegar hasta el último elemento que debe estar en esta posición. Yo te pregunto, ¿ese elemento lo puedo representar por n? Sí, lo puedo representar por n o no. ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí puedo. Puedo decir que este término es un término n. ¿Ya? ¿Estaría bien? Piensen un poquito. Repito, ¿estaría bien eso? No, chicos. N va a ser el lugar del término, pero no necesariamente tiene que ser el término en sí. Entonces acá tenemos que corregir esto de acá, lo que acabamos de interpretar. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a encontrar acá es que el lugar de este término sí va a ser un lugar n. Entonces, el anterior a él debe ser un lugar n-1, o sea, una unidad antes. Pero eso estamos hablando de lugares, ¿ya? Lo que yo estoy tomando de referencia en la pregunta es de la suma de los valores, porque me dice la suma de los dos últimos términos es 207. Entonces podemos empezar suponiendo que el último término vale un valor X. Ahí está. Entonces, el término anterior a X tendrá que ser X menos algo. Entonces, ese algo es lo que yo voy a conseguir primero. Bien, comenzamos entonces a analizar. Tengo 15 y tengo 18. Yo te pregunto, para llegar de 15 a 18, ¿cuánto es? Ah, profesor, se suma 3. De 18 a 21, se suma 3. De 21 a 24 se suma 3. Entonces puedo notar que la razón es sencillamente el valor de 3. Muy bien, por ahí vamos bien. Entonces ese valor de 3 justo va a ser el valor que tiene que repetirse al momento de ir creando cada uno de los elementos. Entonces si yo de X retrocedo un valor, el anterior tiene que ser X menos 3, ¿sí o no? Entonces, de esta manera, yo puedo iniciar mi planteamiento así. Puedo decir que la suma de X con X menos 3 es igual a 207. ¿Por qué? Porque eso es el dato, o sea, X más X menos 3, ahí está, o sea, el último y el penúltimo, ¿no? O sea, los dos últimos deben sumar 207. Y eso me va a servir ¿para qué? Para encontrar cuánto vale ese último término. ¿Ven? ¿Se fijan? Para saber cuánto vale ese último término que sería X. Bien, operamos.
y vamos a tener una ecuación donde voy a decir que 2x menos 3 es igual a 207. Bien, 2x va a ser igual a ¿cuánto? El menos 3 pasa a sumar y esto se va a volver 300. El 2 pasa a dividir y x se va a volver 300 entre 2, 150. Quiere decir que el último término x, este x de acá, tiene valor de 150. Muy bien. ¿Ya? Entonces le voy a poner esto por acá así con una flechita y vamos a decir que esto vale 150. Bien. Entonces, fíjate, ya conocemos nuestro primer término, que vale 15. Conocemos el último, que vale 150. Y conocemos la razón. Entonces ya podemos calcular el valor de n, ¿no? Fíjate en la fórmula, vuelvo a repetirla, acá la estoy marcando. N es último término menos primero entre la razón y todo sumado 1. Muy bien, entonces vamos directamente a ese proceso. Bien, ya no voy a copiar la fórmula, solo la voy a aplicar de forma directa. Entonces, la cantidad de términos, a ver, la cantidad de términos va a ser igual al término último, que va a ser x, que vale 150, menos el primero, que vale 15, todo dividido entre la razón, y la razón sabemos que vale 3, y a esto le sumo 1. Muy bien, ¿cuánto sería? 150 menos 15 va a ser 135, entre 3 y más 1. Ahí está. Bien, ¿a qué es igual entonces 135 entre 3? Bien, si nosotros dividimos 3 entre 3 sería 4, te sobra una unidad, y 15 entre 3 sería 5. Entonces, 135 entre 3 va a ser 45. Y vamos a sumarle 1. Entonces, la respuesta final tiene que ser de esta manera. N igual a 45 más 1, que nos da 46. Ahí tenemos nuestra cantidad de términos, porque la pregunta es ¿cuántos términos tiene? Entonces la sucesión tiene 46 términos. Bien, chicos, interesante. Y así podemos ir resolviendo, y ahora vamos a continuar con la solución para la pregunta número 9, ¿no? Así vamos acercándonos ya, avanzando, detallando pregunta por pregunta para que usted entienda, ¿ya?, cómo vamos a resolver los ejercicios. Bien, pregunta número 9. A ver, la vamos a leer. ¿Qué nos dice? En una sucesión aritmética, el término del lugar 6, o sea, el sexto término, es 39. Acá está, es 39. Y el término del lugar 15, o sea, el del lugar 15, es 3. Determina el término del lugar 20. A ver, repito. Me dicen como dato que el término que ocupe el lugar 6 vale 39. El término que ocupe el lugar 15 vale 3. Y me pide determinar el término que ocupe el lugar 20. Muy bien. Para resolver esta, vamos nosotros a hacer el siguiente planteamiento. Fijémonos. Muy bien. Ya está acá. Muy bien. Entonces tenemos pregunta número 9. Y el planteamiento es el siguiente. Como yo no sé cuáles son los términos, voy a comenzar planteando que existe un término 1, un término 2 y así de manera sucesiva. ¿Hasta dónde? Hasta un término, dice ahí, del lugar 6. O sea, hay un término del lugar 6 que tiene un valor. Dice que vale, que este término del lugar 6 tiene el valor de 39.
Y si continúo avanzando, me dice que hay un término del lugar 15. Y el término del lugar 15, o sea, el término 15, tiene un valor. Y me dicen que su valor es 3. Y con estos datos me solicitan calcular el término del lugar 20. Es decir, que más adelante va a haber un término 20 cuyo valor yo por el momento lo desconozco. Es decir, este valor de acá es un valor desconocido. Es lo que voy a conseguir. Muy bien. Nos dice de antemano que es una sucesión aritmética. Correcto. Entonces, voy a pensar en la fórmula de una sucesión aritmética, que es esta de acá, la que voy a marcar ahorita y ustedes la van a ver, ¿no? Y con esta es con la cual yo voy a trabajar. Presten mucha atención. Comienzo. Voy a comenzar en el término 6 y voy a escribir que el término 6, ¿ya? O sea, se va a dar cuando n vale 6, y no, pues término 6. Va a ser igual a ¿quién? Al primer término de la sucesión, ahí está, que es nuestro término 1, más una razón, pues que debería estar acá, que tampoco la conozco, ¿ya? Más una razón que va a multiplicar a ¿quién? Va a multiplicar a n menos 1, pero como n vale 6, acá se escribe 6 menos 1. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo para el término 15. Vamos a escribir término 15. Este va a ser igual al término 1. Es el mismo término 1 porque es la misma sucesión. Más la razón r es el mismo r porque es la misma razón para toda la sucesión. Multiplicada por n menos 1, que en este caso sería 15 menos 1. Bien, con estas dos expresiones escritas yo tengo que encontrar algún valor. Tengo que de todas maneras encontrar algo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros pues a continuación, ¿ya? Tratar de encontrar algo con esos dos valores. ¿Está bien? Entonces fíjense un poco. Ese término número 6 tú ya lo conoces, ¿sí? ¿Ya? ¿Cuánto vale? Vale 39. Entonces quiere decir que toda esta operación debe valer 39. Y el término del lugar 15 también tú lo conoces. ¿Y cuánto vale? Vale 3. Oh, mira, qué interesante. Usted ha podido descubrir que, podemos crear un sistema de ecuaciones. Es decir, hacemos lo siguiente. Fíjate. Mira, la ecuación número 1, que sería esta de acá, ¿ya? Y la ecuación número 2, que es esta de acá, ¿ya? Pueden ser operadas mutuamente para poder encontrar el valor de una incógnita. ¿Y de qué manera? Sencillo. Por ejemplo, para poder eliminar el término 1 y el término 1, que es un valor desconocido, lo único que voy a hacer es restar. ¿Ya? Esta es una técnica que se aprende en álgebra, ¿ya? Que son sistemas de ecuaciones simultáneas. También se estudia en razonamiento matemático, ¿ya? Pero es un capítulo, digamos que intermedio, ¿no? Pero en el primer año de secundaria es un tema que normalmente se toca. Entonces ya se tiene previos conocimientos de este método. Bien, restamos entonces. Ya, término 1 menos, o sea, voy a comenzar acá, fíjense, ahí. ¿Ya? Lo que está atrás no lo voy a tocar porque no hay razón. Voy a comenzar en esta posición. Término 1 menos término 1 se resta y desaparece. Y ahora, acá tengo razón por 6 menos 1. Y 6 menos 1, ¿cuánto es? 5. Y 5 por r se escribe 5r. Menos. Ahora es r por 15 menos 1. Y 15 menos 1 es 14. Y se escribe 14r. Y todo es igual a ¿cuánto? A 39 menos 3. ¿Y cuánto es 39 menos 3? Buena pregunta. ¿Cuánto es 39 menos 3? Es 36. ¿Sí o no? Entonces continuamos con la operación. 5r menos 14r.
¿cuánto es? A ver, 5R menos 14R es negativo 9R, ¿sí o no? Y esto va a ser igual a 36. Entonces el negativo 9 va a pasar a dividir a 36 y R te va a salir 36 entre 9, 4. Y con el signo negativo se vuelve menos 4. Entonces lo que has hecho ahí es encontrar el valor de la razón. ¿Está bien? Y esto te va a servir ¿para qué? Para poder escribir ya de nuevo la operación completa y de esta manera poder hallar el otro valor que es el término 1 que todavía no lo conocemos y es muy necesario para el momento para armar la solución. Bien, veamos. Como se trata de un sistema de ecuaciones y en esta tú tienes dos incógnitas que viene a ser término 1 y viene a ser la razón, ¿ya? Repito, viene a ser término 1 y viene a ser la razón. Entonces, a partir de haber hallado una de ellas, yo tengo que hallar la otra. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para hallar ese término 1? Sencillo, muy sencillo. Para hallar ese término 1, nosotros solamente vamos a reemplazar, ¿qué cosa? Este valor de la razón, ¿en dónde? En alguna de las dos ecuaciones. Yo voy a escoger la ecuación número 2. Voy a decir en ecuación número 2. ¿Ya? Bien, y escribo la ecuación número 2. Dice la ecuación número 2, término 1, más la razón, pero por 14, es 14 veces la razón. Y esto va a ser igual a 3. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, y cuando me preguntas ¿por qué 14? Porque acá dice 15 menos 1 es 14, ¿sí o no? Fíjate bien. Ya. Entonces, ¿qué voy a reemplazar? Voy a reemplazar pues la razón. Acá voy a reemplazar el valor de la razón. Entonces va a quedar así. Término 1 más la razón. Y la razón vale 4. Negativo. Entonces pongo negativo 4 en paréntesis. Y todo esto va a ser multiplicado por el 14 que está ahí. Y todo es igual a 3. Entonces nace una ecuación donde tú vas a poder calcular el valor de T1. Vamos a ver. Sería T1. A ver, acá tienes menos 4 y más por menos es menos. ¿Sí? O sea, acá vas a tener menos 4 por 14. ¿Cuánto es 4 por 14? A ver, 4 por 4, 16. Pone usted 6, lleva 1. Y 4 por 1 más 1 es 5, ¿no? Esto sería 56. Bien. ¿Está bien? Sería 56. Listo. Entonces esto va a multiplicar a... Perdón, va a ser igual a 3, ¿no? Perfecto. Ahí está. Esto va a ser igual a... Va a ser igual a 3. Bien. Entonces de ahí ya usted puede sacar el término 1. Y el término 1, ¿cuánto vendría a ser? A ver, razonamos un poquito. ¿Ya? Sería el negativo 56 pasaría a sumar a... Repito, el negativo 56 pasaría a sumar a 3. Entonces me daría el valor de 59. Entonces quiere decir que el primer término vale 59. Repito, el primer término vale 59. Y eso está muy bien. ¿Ven? Date cuenta, porque si el término 1 vale 59, va retrocediendo y así va llegando hasta 39, va bajando, va llegando a 3, ¿sí o no? Entonces está muy bien. Listo. Entonces ahora, con los dos valores ya podemos volver a escribir. Lo hacemos por acá. ¿Ya? Podemos volver a escribir nuestro término enésimo y calcular el valor del término enésimo. Entonces sería así. Término enésimo, pero a nosotros nos pide el término 20, ¿no? Entonces sería término 20 igual a ¿quién? Al término 1. Repito, el término 1 por fórmula. ¿Y esto cuánto va a ser? 59 más la razón. La razón es menos 4. O sea, le pongo acá menos 4. Y todo esto se multiplica por ¿cuánto? A ver, se multiplica por n menos 1. O sea, 20 menos 1. Ahí está, 20 menos 1. ¿Cuánto me sale? 59 menos, a ver, más por menos es menos, perfecto. Y 20 menos 1 es, entonces sería 4 por
A ver, disculpen el error, 4 por 19, ¿sí o no? Perfecto. Sería entonces 4 por 19. ¿Cuánto me estaría saliendo? 59 menos. ¿Cuánto es 4 por 19? 4 por 9, 36. ¿Sí? Llevas 3, 4 por 1, 4. Y 3 sería 7. Entonces tu término 20, que es lo que estás buscando, nos va a dar de resultado 59 menos 76. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería 59 menos 76? A ver, opera para que no tengas ninguna duda. Va a dar un número negativo, ¿sí o no? Entonces, ese valor de 59 menos 76 va a ser ¿cuánto? A ver, razonamos un poco. Ya, a ver, fíjate un poquito acá. Profesor, no lo puedo restar, los signos son diferentes. Entonces, recuérdate de la operación de signos que nosotros conocemos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería esta operación de signos que nosotros conocemos? Cuando los números tienen diferente signo y uno es menor que el mayor, normalmente tú tienes que hacer la resta. Necesariamente tienes que hacer la resta. Entonces, al hacer esta resta, te vas a encontrar con que debes de hacer 76 menos 59. ¿Y cuánto es 76 menos 59? Está más sencillo, ¿no? Sería 17. ¿Sí o no? Entonces, ahora solo bastará con poner el signo del mayor número, que en este caso vendría a ser negativo porque le acompaña 76. Entonces, nuestro resultado estaría quedando como negativo 17. Entonces, el número que va en el lugar del término 20 debe ser negativo 17. Bien, entonces de esta manera hemos podido nosotros hacer el cálculo de ese término. Miren lo interesante. Entonces, cuando se enfrenten a un ejercicio de esta naturaleza, nosotros vamos a poder hacer una estrategia de sistema de ecuaciones. Y este trabajo es muy recurrente. Muchas veces aparece este tipo de ejercicio. Entonces, no le tengas miedo, ¿ya? Si no te acuerdas mucho del método, pues repasa un poco, está en el curso de álgebra. Y no es complicado, chicos. Bien. Entonces tenemos el resultado negativo 17, ¿no? Negativo 17. Muy bien. Vamos ahora entonces a resolver un ejercicio más. A ver, veamos. A ver, acá está. Bien. Vamos con la pregunta número... A ver, vamos con la pregunta número 10. ¿Qué dice esta? Dice, calcula la diferencia del término del lugar 15 con el término del lugar 10 de la siguiente sucesión. A ver, término del lugar 15 con el término del lugar 10. Interesante, ¿no? Vamos a ver. Vamos por acá. Pregunta 10. Entonces, en este caso, a ver, vamos a ver qué sucedería. Término del lugar 15, término del lugar 10. Bien, no conozco los términos, ¿no? Nos encontramos como en la situación anterior. Entonces, yo puedo ya, razonando como en la pregunta anterior, escribir directamente el sistema de ecuaciones. Miren, término del lugar 15. ¿A qué debe ser igual? ¿Ya? Va a ser igual a un término 1, que sería el primer término de la sucesión, más una razón que multiplica a n-1, pero como n es 15, por ser término 15, debe ser 15 menos 1. Y debajo ponemos el otro término, me habla del término del lugar 10, o sea, término 10 sería igual al término 1 más la razón por n-1, que sería 10 menos 1. Entonces nuevamente nos encontramos con un sistema de ecuaciones en donde la incógnita, ya, o los valores desconocidos, ¿está bien? Serían término 15, término 10, término 1 y la razón. Pero a mí me pide algo, ¿no? Me está diciendo en esta pregunta, calcula la diferencia de estos términos, calcula la diferencia del término del lugar 15 con el término del lugar 10. Entonces fíjate, si yo voy a plantear
la diferencia de estos términos, miren que voy a tener, ¿ya? Yo no conozco el término 15, tampoco conozco el término 10. Entonces sería término 15 menos término 10. Es decir, estamos ejecutando una diferencia, recuerda, ¿ya? Listo, esto sería igual a ¿quién? Término 1 con término 1 se resta. Y va a quedar R por 15 menos 1, que sería 14R, menos, porque la operación es menos, R por 10 menos 1, que sería 9R. Entonces repito, término 15 menos término 10 sería igual. Se anulan los términos 1 porque estoy restando y tendría 14R menos 9R. Entonces se resume en ¿quién? En 14R menos 9R, que viene a ser 5 veces R, ¿no? Claro, 5 veces R. Entonces, para encontrar la respuesta, ¿qué necesito conseguir? Solo necesito conseguir R. Y si nosotros nos fijamos en la sucesión, porque nos dan la sucesión, la voy a escribir acá al costadito. El primer término vale 11, el que sigue vale 7, el que sigue vale 3, ¿ya? Y así hay más. Pero suficiente para darme cuenta. Fíjense, de 11 a 7, ¿qué está sucediendo? Estoy restando. ¿Cuánto? Estoy restando 4 unidades. De 7 a 3, estoy restando ¿cuánto? 4 unidades. Entonces, si yo paso de 3 a menos 1, también voy a estar restando 4 unidades. Y de menos 1 a 5, también 4 unidades. Entonces, yo puedo decir que la razón vale negativo 4. Ese valor lo voy a reemplazar acá y voy a obtener la respuesta que estoy buscando. Y la respuesta que estoy buscando viene a ser 5 por R. Y R para nosotros es negativo 4. O sea, 5 por menos 4. ¿Cuánto me sale? La respuesta es negativo 20. Entonces ahí tenemos la solución para esta pregunta. Bien pequeñita, bien práctica, ¿no? Entonces también tienes que tener presente esta técnica de las ecuaciones simultáneas. Muchas veces es útil. Muy bien, chicos. Bien, entonces ya con eso estamos dando por finalizado. Creo que acá hay una pregunta muy interesante. Terminaremos con la 11, ¿ya? Dice, 11. Si la suma de los 9 términos de una sucesión aritmética es 90, repito, si la suma de los 9 términos de una sucesión aritmética es 90, indica la suma, ¿ya?, del término del lugar 2. O sea, del término que está en la posición 2 más el término que está en la posición número 7. Vamos a hacer un análisis porque acá hay una aclaración que se tiene que hacer. Bien, es importante eso. Bien. Pregunta número 11. A ver, si la suma de los 9 términos de una sucesión aritmética es 90. Como no conozco los términos, voy a suponer que se trata del término 1 más término 2 más término 3. Y así voy a sumar hasta conseguir un término 9. Dice la suma de los 9 términos de una sucesión. Ya hay que entender que cada uno de estos términos en orden pertenece a una sucesión. Solo que esta vez estoy sumándolos. Dice es igual a 90. Entonces todo esto va a ser igual a 90. Muy bien. Nos pide que indiquemos la suma de ¿quién? Del término del lugar 2, es decir, la suma de este término con el término del lugar 7. O sea, un término 7 deberá estar, pues, por ejemplo, por acá. O sea, acá. Término 7. Muy bien. Entonces hay que sumar esos dos. Yo le pregunto, para poder sumar esos dos términos, necesariamente necesitamos descubrir la ley de formación. ¿Sí o no? La ley de formación total. O sea, el valor de, con la fórmula, ¿no? Término n es igual a término 1 más la razón por n menos 1. Bien, entonces, ¿qué necesitamos conocer? La razón. Bueno, no la conocemos y no la podemos conocer porque no nos da ningún valor de la sucesión. La razón, ¿qué
La cantidad de términos sí la conocemos, vale 9, pero el término 1 tampoco lo conocemos. Entonces comenzaremos intentando ¿ya? Representar adecuadamente esta suma de los 9 términos para poder diseñar, digamos, una expresión que sí nos permita encontrar la respuesta. ¿Ya? Vamos a hacer una especie de demostración. ¿Ya? Miren, ¿eh? Presten atención. Bien, si yo tengo que sumar todos los términos, yo lo voy a poner en posición vertical. Ahí voy a escribir el término 1. Debajo del término 1 voy a escribir el término 2. O sea, primero he escrito el término 1. Ahora me tocará escribir el término 2. Pero fíjate, el término 2, ¿a qué es igual? El término 2 va a ser igual al término 1 más una vez la razón, ¿no? Porque de acá a acá yo salto con la razón. Eso ya lo conocemos. Listo. Y si voy por el término 3, yo voy a decir que es el término 1 más 2 veces la razón. Y así, si voy por el término 4, voy a continuar diciendo que es igual al término 1 más 3 veces la razón. O sea, eso voy a hacerlo para el término 1, para el término 2, para el término 3, para el término 4. Y así voy a continuar hasta el término, digamos, 9. Y en el término 9 vamos a decir que este término 9 es igual al término 1 más 8 veces la razón. ¿Por qué 8 veces? Porque es una unidad menos. Ya eso lo explicamos en la teoría. Entonces, si yo sumo los 9 términos, estaría sumando todo lo que todo lo que acabo de escribir acá. Entonces, al hacer esa suma, fíjense qué es lo que voy a tener. Sería término 1, ¿cuántas veces? 9 veces, porque va desde este valor que está solo hasta este valor último. Y si sumo todos los términos de valor 1, son 9 veces. Entonces esa suma va a ser 9 veces término 1. ¿Ya? Y eso va a ser más ¿quién? Más R, más 2R, más 3R, más 4R, más 5R. O sea, vamos a tener acá así. Más R, más 2R, más 3R. Y así, más 8R. Y todo esto recién va a ser igual a 90. Entonces nosotros vamos a utilizar lo que conocemos, lo que hemos aprendido, ¿ya? La propiedad de los números naturales. Sabemos que la suma de los primeros números naturales tiene una fórmula, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿a qué es igual la suma de los primeros números naturales? Ah, profesor, es fácil. Es igual a n por n más 1 sobre 2. Entonces, todo lo que está escrito acá se puede relacionar con eso, porque el R vale como un R, 2R, 3R, 4R, 5R, así hasta el 8. Entonces, ¿cómo yo voy a sumar todo? Simplemente voy a tomar el 8, voy a decir 8 por 9 entre 2. Entonces, 8 por 9 es, ¿cuánto? 8 por 9, 72. Y entre 2 es 36. Entonces será 36 veces R. Muy bien, nuestra expresión se ha reducido entre 9 veces el término 1 más 36 veces R es igual a 90. Muy bien. Ahí está. Esa expresión, jóvenes, nos va a servir para poder hacer el cálculo de lo que estamos buscando. Pero antes de eso, vamos a hacer algo más en la expresión. La vamos a simplificar. ¿Por qué razón? Ya, eso lo van a entender a continuación. Bien, cuando yo tengo una expresión, muchas veces la forma de trabajar sobre ella es primero encontrando el valor simplificado y a partir de este valor simplificado dándole una forma conveniente. Bien, fíjense, 9t1 es múltiplo de 9, 36 es múltiplo de 9 y 90 es múltiplo de 9. Entonces le puedo sacar novena, novena y novena a todos los términos de la ecuación para que no se altere la misma. Va a salir que término 1 más 4 veces R es igual a 9. Esta expresión me debe servir como apoyo para poder yo resolver la pregunta. Entonces ahora vamos a ejecutar la pregunta. Y la pregunta en sí, ¿qué nos dice? Ya, ahí está.
indica la suma, acá está, lo voy a marcar, indica la suma del término del lugar 2 más el término del lugar 7. Y eso es lo que habíamos visto hace un rato. Entonces por acá, por este lugar, lo vamos a trabajar y vamos a decir, término del lugar 2, no lo conozco, pongo ahí, ¿a qué va a ser igual? Al término 1, que no lo conozco, más ¿quién? Más la razón, ¿por cuánto? A ver, fíjense, si es término 2, debe ser la razón nada más, ¿sí? Ahí está, por 1, ¿sí? Bien, ahora necesito el término del lugar 7. El término del lugar 7 sería término 1 más, ¿cuánto? Si es 7, sería 6 veces la razón. Entonces, nosotros nos piden sumar todo esto. Y si nosotros sumamos esto, ¿a qué vamos a llegar? A que esa suma que estamos buscando es igual a 2 veces término 1 más 1 más 6, 7 veces la razón. Y nos encontramos con un problema. 2 veces término 1 más 7 veces la razón no se puede formar a partir de lo que nosotros hemos analizado acá. ¿Ya? Entonces tenemos un inconveniente. Y ahí vamos a tratar de darle al clavo, ¿no? Entonces yo interpreto que puede ser que el texto ha tenido un tipeo inadecuado. Es decir, que este término de lugar 7 no sea lugar 7, ¿ya? O sea, sea lugar 8. Esto es lo que yo creo que ha sucedido. Debería ser lugar 8, ¿ya? Eso. ¿Por qué? Porque si este valor 7 se vuelve 8, en la suma, yo puedo darle forma y puedo encontrar la respuesta a partir de la expresión anterior que he calculado. ¿Ya? Y antes de esto, si alguien me dice, profesor, pues yo puedo tantear valores para R y tantear valores para T1, yo te digo que ese proceso es incorrecto. ¿Por qué? Porque al tener la ecuación dos incógnitas, R y T1 pueden tener el valor, o pueden tener infinitos valores. Porque ese T1 entiende que no necesariamente tiene que ser entero, puede ser decimal. Imagínate que el primer término valga 1,005 y con eso un R también va a salir decimal. Y así yo voy a poder ir probando y voy a tener infinitas soluciones. Entonces no puedo yo ceñirme o encasillarme solo en el tanteo, eso es inadecuado. ¿Ya? Entonces yo creo que acá en el texto, ¿ya? No debe decir lugar 7, sino debe decir la suma del término del lugar 2 más el término del lugar 8. ¿Para qué? ¿Ya? Porque si yo digo término del lugar 8, entonces este 6 de acá, ¿ya? No debe ser 6, debe ser 7. Entonces yo debo tener R más 7R, entonces acá debe ser 8R. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo voy a poder tranquilamente, ¿ya? Factorizar 2 del primer término y 2 del segundo término para decir que S es igual a ¿quién? A 2 que multiplica a término 1 más 4 veces R. Fíjense. ¿Por qué? Porque le estoy sacando mitad y mitad a ambos términos. Entonces es 2 por T1 y 2 por 4R, ¿ya? La factorización. Entonces, si te fijas, ese valor ya es conocido para ti, porque abajo lo has encontrado. Término 1 más 4 veces R, ¿cuánto vale para ti? Vale 9, lo has encontrado acá abajo. Entonces, reemplazas. La respuesta sería 2 por 9. Por lo tanto, tu valor S va a salir 2 por 9, 18. ¿Ya? Entonces yo creo que así debe ser la respuesta ahí. Hay un error en el texto en esta pregunta. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces ha sido un gusto compartir con ustedes esta clase el día de hoy. Bien, no se olviden a estudiar, a repasar, ¿ya? Y recuerden que en la siguiente página hay más ejercicios los cuales ustedes lo deben desarrollar, ¿ya? Como parte de su entrenamiento. Muy bien, chicos, un gusto. Cuídense. Gracias.